Cordial saludo, mi nombre es Iván Cardona y el día de hoy veremos un concepto muy importante en la actualidad, el cual es Arduino. Antes de empezar, veremos dos pequeños conceptos muy relacionados con la tecnología digital que también son muy importantes. Dichos conceptos son micro, que hace relación al tamaño de las cosas, es decir, muy pequeño, y circuito integrado, que prácticamente consiste en componentes que se le adhieren a una placa para cumplir dichas funciones o funciones específicas. Estos dos conceptos se unen y hacen una gran parte pues muy fundamental del concepto de Arduino. Primeramente, ¿qué es Arduino? Arduino es un circuito integrado de fácil programación que permite automatizar procesos como por ejemplo el de activar una alarma, encender un ventilador y muchas otras cosas automáticamente, es decir, sin esfuerzo físico. A la izquierda tenemos una placa base de circuito integrado. Esto a simple vista, pues para una persona que no tenga mucho conocimiento en el campo de la electrónica, puede ser muy confuso porque no se le ve como una descripción muy gráfica de lo que se puede hacer con ello. Sin embargo, Arduino es consciente de esto y por eso lanzó al mercado unos modelos de tarjetas de Arduino, pues ya fabricadas y establecidas con ciertos componentes para cumplir funciones específicas. Características de un Arduino. Esto es muy relativo porque en realidad existen muchos modelos de Arduino. Sin embargo, una de las más comunes, en este caso la de Arduino Uno, consta de ciertas características o componentes, los cuales son una placa base que es de un material semiconductor, generalmente de silicio, donde está construido el circuito integrado, es decir, a lo que se adhieren los componentes que almacenarán o procesarán o receptarán información. Un puerto USB, que en este caso es por donde entra el código para programar el microcontrolador. Un microcontrolador, que es prácticamente como el cerebro del Arduino, es el que procesa toda la información y la ejecuta. Una entrada de alimentación, que es por donde recibe la energía eléctrica. Un botón de reset que restablece el código, o sea, lo elimina, ya lo que esté programado lo elimina, lo deja en cero para poder ingresar más código. Y un regulador de voltaje. Veremos también qué tipos de modelos de Arduino existen. En realidad, pues existen muchísimos. Sin embargo, hay algunas clasificaciones de ellos que van desde el nivel básico hasta el nivel avanzado, que es el Internet de las Cosas. Para esta ocasión, pues entonces iré dando un ejemplo de una de cada de estas categorías. Esto sin mencionar los de educación. En el nivel básico tenemos entonces el Arduino Uno, que de hecho pues fue el Arduino con el que la empresa Arduino, de origen italiano, sacó al mercado este primer circuito integrado ya fabricado que tiene ciertas características que hacen fácil su manipulación para personas que no tienen mucho conocimiento sobre ello. Además, pues ofrece una aplicación, un software, el software de Arduino, para poder programar esto, ya sea con CodeBlock, que es más como en sentido gráfico, o con un lenguaje de programación, puede ser C++, que ya es más con código escrito para poder programar estos microcontroladores a que cumplan funciones específicas. En el nivel de características mejoradas tenemos el escudo Ethernet Arduino 2. Este modelo de Arduino requiere un poco más de experiencia, pues ya que tiene características un poco diferentes a las de Arduino 1, como por ejemplo la de conectarse
a Internet por medio de un cable Ethernet. En el nivel avanzado tenemos entonces el Internet de las Cosas con el Arduino Uno Wi-Fi Rev 2. Esta es una mejor versión del Arduino Uno, ya que implementa un módulo de Wi-Fi para poder conectarse a redes inalámbricas. ¿Esto para qué serviría? Pues podemos con esto manipular objetos o electrónicos, obviamente, a largas distancias mediante una red Wi-Fi, como por ejemplo una cámara desde el celular o una puerta, la puerta del garaje para que se abra desde el celular, desde el computador o desde cualquier otro aparato electrónico que tenga también señal Wi-Fi. Em, ¿Qué microcontroladores usa Arduino? Bueno, en realidad muchos dependiendo de las características que tenga el Arduino en sí. Uno de los más comunes es el ATmega 32U4 y el ATmega 32.8P. Estos pertenecen a la familia de AVR, fabricados por Atmel Corporations, y usan una arquitectura RISC. Como ya vimos, el tipo de arquitectura, o como ya mencioné, el tipo de arquitectura es una RISC. ¿Esto por qué? ¿O qué características ofrece este tipo de arquitectura? Bueno, como el motivo principal o el objetivo de Arduino es hacer fácil su codificación para que las personas entren en este mundo de la electrónica. Entonces, por eso es que se usa esta arquitectura, ya que ofrece características como que utiliza comandos más simples, también una programación cableada, eh, porque en otros tipos de arquitecturas la programación es manual, lo que la hace muy difícil y también brinda una mayor velocidad ya que ésta se enfoca en hacer procesos o línea por línea, es decir, solamente se enfoca en un proceso cada cierto tiempo, no como la arquitectura CISC, que esa sí es multipropósito y cumple muchas funciones en un mismo tiempo, lo que la hace un poquito más lenta. ¿Qué es un sistema embebido y qué relación tiene esto con el Arduino? Pues en realidad tiene mucha relación. Hoy en día es muy común encontrarnos con este tipo de sistemas. ¿Por qué? Porque la definición de sistema embebido es decir, que es un sistema que utiliza microcontroladores o microprocesadores para realizar funciones específicas. Es decir, son aparatos o sistemas eléctricos que se mueven o ejecutan acciones por sí mismos. Y esto se debe a que cada uno de estos aparatos tiene integrado un microprocesador o un microcontrolador, dependiendo cuál sea el caso, que está programado ya para realizar dichas acciones. Varios ejemplos de esto puede ser desde el televisor que tenemos en nuestra casa hasta un microondas. Todo esto usa sistemas de circuitos integrados para poder cumplir con funciones específicas. ¿Cuál podría ser un ejemplo de la aplicación de Arduino? Bueno, en realidad se podría aplicar en infinidades de cosas, todo depende de la imaginación. Pero un ejemplo así muy específico puede ser el de construir un calentador de agua portátil. Pues para hacer un calentador de agua portátil deberíamos tener en cuenta ciertos elementos y dispositivos necesarios para su implementación. Por ejemplo, el código que debemos utilizar, un regulador de voltaje, una fuente de alimentación, pero esto es más como el tipo de tarjeta de Arduino que debemos utilizar porque cada una de estas tarjetas viene con una ficha técnica la cual indica las características y las funciones que se le pueden dar a dicha tarjeta. Además tendríamos que tener en cuenta dispositivos externos como una resistencia con el objetivo pues de que ésta caliente el agua y los sensores de temperatura
y convertidores analógico-digital. La implementación de este proyecto constaría en conectar dos sensores de temperatura al Arduino. El código, en el código pues se debe indicar la temperatura a dar aviso. Es decir, cuando el sensor de temperatura registre cierta temperatura, entonces mande esa información al microcontrolador y el microcontrolador la mande a la resistencia o al componente que daría paso de electricidad a la resistencia, y asimismo, pues por propiedades de las resistencias, esta actuaría como un calentador automático. Finalmente terminamos con la bibliografía. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.